Y en la sección de Derecho Laboral y Seguridad Social viene ¿cuál es el mejor régimen pensional? Venga la intro, esto va a estar bueno. Pim, 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 pim. Haremos un comparativo respecto a los dos regímenes pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual. Y luego sacaremos las conclusiones de cuál es el mejor para cada quien. Venga, el primer punto, la administración. ¿Cómo se administra el régimen de prima media? Pues el régimen de prima media lo administra el Estado, sí, a través de Colpensión. Mientras que el régimen de ahorro individual y solidaridad, por eso RAIS, lo administran los privados o los AFP, administradoras de fondos de pensiones y cesantía. Lo segundo, ¿cómo funciona cada uno del régimen? En el régimen de prima media, público, ya saben, Colpensiones, los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. Es decir, mi cotización paga a quienes se pensionan. Sí, así, es una bola de nieve. Mientras que en el RAI, cada trabajador tiene una cuenta individual donde van depositando sus aportes. Es decir, tú financias tu plata y con esa misma plata tú te pensionas. No hay otra persona que te la pensione. Es decir, lo que tú metiste ahí es lo que tienes. Ya. Vamos con los requisitos para pensionarme. Esto va yendo al grano de una. En el régimen de prima media público, la edad mínima para pensionarse en las mujeres son de 57 años y en los hombres es de 62. Y necesitas un mínimo de 1.300 semanas cotizadas para alcanzar tu pensión. Mientras que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, el privado, el RAIS, no hay edad mínima en específica. Te pensionas es de acuerdo a tus aportes. Prácticamente tienes que tener un capital acumulado que te garantice la pensión de un 110% del salario mínimo vigente. Es decir, que a medida que va aumentando el salario mínimo, pues va aumentando la plata que tienes que conseguir para tu pensión. Claro está, en el régimen de prima media, en el anterior, los aportes que tú has ido haciendo van subiendo de acuerdo al IPC, mientras que acá van subiendo de acuerdo a los rendimientos que tú escogiste en el microfondo que estás. Y a la pregunta que a todo el mundo le interesa, ¿con cuánta platica me pensiono? Bueno, presten mucha atención porque este punto tienen que entenderlo muy bien, porque esto es una fórmula prácticamente. Vamos primero con el régimen de prima media, el público. Se pensionan con el promedio salarial por el porcentaje según las semanas cotizadas. ¿Qué es el promedio salarial? El promedio salarial se determina con los salarios sobre los cuales el afiliado cotizó durante los últimos 10 años. Y el porcentaje de semanas cotizadas se aplica de la siguiente manera. Cuando tienes 1.300 semanas, tienes un 65% de ese porcentaje, es decir, de tus 10 años de aporte, tienes un 65% de ese valor mensual, que nunca puede ser inferior al salario mínimo. Ojo con esto. Y luego va aumentando por cada 50 semanas adicional cotizada bajo el régimen de prima media. Ahora, vamos para el régimen de ahorro individual, el privado. Ojo con esto, porque aquí tienes que escoger entre dos formas de pensionarte. La primera es un retiro programado y la segunda es una renta vitalicia. El retiro programado, ¿cómo se computa? Se utiliza una tabla de mortalidad para estimar la expectativa de vida. Es decir, cogen una tabla donde están X o Y factores, como por ejemplo, tus comorbilidades, cuántos hijos tienes, tu expectativa de vida. Y respecto a tu expectativa de vida, sacan un porcentaje de cuánto debería dividirse el capital acumulado. Y tú vas retirando, de acuerdo a eso, varios pagos mensuales ajustados periódicamente. ¿Qué pasa con esto? Que esos pagos, una vez se te acabe esa plata, hasta ahí llegaste, no vas a tener más. En la renta vitalicia, a diferente del otro, se toma el capital acumulado, todo el que tienes en el RAI, y se garantiza un pago fijo mensual hasta que te mueras. Sí, así. En ambos casos, el monto depende del capital que hayas acumulado, que es el que tú ibas pagando más los rendimientos que tenías de acuerdo al riesgo que escogiste. Entonces, de eso, de tu capital que tengas, es que depende con cuánta plata te vas a pensionar en el régimen de ahorro individual. Vamos a hacer un paralelo aquí de las ventajas de cada uno y luego hablaremos de las desventajas. Y finalizamos con mi opinión respecto a los dos regímenes. Las ventajas del régimen de prima media con prestación definida, que es el público. Este tiene unas ventajas y es que el Estado garantiza la pensión. Es decir, que el Estado siempre te va a dar tu pensión. Que si no alcanzaste a tener todo el monto o a tener toda la plata, va a haber una forma de poder adquirir pensiones. Es decir, puede ser una pensión sustitutiva.
por ejemplo. La otra ventaja que tiene este régimen es que entre mucho más tiempo cotices, mucho mejor será tu pensión, sin importar el monto. Es decir, pues que hayas cotizado por encima del salario mínimo y tengas más de 1.300 semanas cotizadas, siempre te va a llegar el salario mínimo. Pero si quieres aumentarlo, debes cotizar mucho más tiempo. Y hay otra ventaja y es la que les mencionaba, y es que si gano menos en este régimen me es mucho más factible, porque sí o sí voy a pensionarme siempre con un salario mínimo, siempre y cuando tenga las semanas cotizadas y la edad. Mientras que las ventajas del otro régimen, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, es que en cualquier momento que alcance el monto del 110% del salario mínimo, me puedo pensionar así no tenga la edad. Sí, puedo pensionarme antes. Y este tiene unas ventajas también, es que si tú ganas mucha más plata, es mejor que te pensiones acá. Además de que si por X o Y motivo no alcanzaste ese monto y tienes la edad, puedes solicitar la devolución de los aportes. Es decir, que te devuelvan toda esa plática que tienes ahí. Y además que acá puedo tener rendimientos de mi pensión. Vamos con las desventajas, porque esas ventajas no es que sean tan bonitas en ambos. Vamos con las desventajas. Las desventajas del régimen de prima media con prestación definida, la pública. La primera, debo cumplir la edad sí o sí para poderme pensionar. La segunda es que si coticé bajito los últimos 10 años, la pensión me va a llegar bajita porque van a tener en cuenta son los últimos 10 años. La otra desventaja es que no hay una opción para hacer aporte, es decir, que no son viables que tú vayas depositando más dinero y pues tampoco lo harías, pues ¿para qué? Si al final lo que importan son las semanas y la edad. Yo tampoco lo haría. Y lo otro, la otra desventaja es que si el Estado se quedó sin plata, tú también. Así de simple. Recuerda que tú estás financiando a los que van más arriba. Entonces, así de simple. Vamos con el régimen de ahorro individual. El régimen de ahorro individual, las desventajas prácticamente se giran alrededor de la desinformación. De hecho, la mayoría de las demandas que tienen para la nulidad de traslado de fondo de régimen de prima media al de ahorro individual es por la desinformación. Y es que, como vieron el enredo que yo les dije de cómo era para el monto de pensionarse, al momento de solicitar la pensión, la gente viene y se da cuenta de un momentico, ¿por qué salí yo con esta pensión tan bajita si yo coticé todo este poco plata? Pues sí, es por todos esos factores que tienen en cuenta y pues casi nunca te informan bien cómo te vas a pensionar. Y al final cuando vas a solicitar la pensión pasa ese tipo de cosas. Si gano muy poquito, ese no es mi régimen. Definitivamente no lo es. ¿Por qué? Porque no voy a poderme pensionar y no voy a poder adquirir una buena pensión. Y no tiene beneficios sociales como los tiene el régimen de prima media. Que el régimen de prima media sí tiene beneficios sociales. Y ahora voy a darles mi opinión. Y es mi opinión y mi punto de vista. Hay una vaina muy bacana con mi opinión y es que yo estoy afiliada al régimen de prima media, pero mi esposo está afiliado al RAIS. Y siempre tenemos esa discusión. Yo le digo que se pase para régimen de prima media y él me dice que me pase para RAIS. La tesis que él tiene es que él se va a pensionar primero que yo, que él se va a pensionar mucho más joven y él está haciendo aportes mucho más altos para adquirir su pensión. Y mi tesis es que yo voy a tener una pensión segura, es decir, que cuando yo cumpla la edad, con certeza, yo voy a tener la pensión por X o Y monto y por un monto mucho más sólido que el de él. Entonces, esos dos puntos de vista le convienen a quien le tenga que convenir. Entonces, dependiendo de tu caso en especial, puedes escoger o estar en el régimen de prima media o estar en el régimen de ahorro individual. Si quieres que siga haciendo más videos como este y si tienes alguna consulta en particular sobre seguridad social, derecho laboral, escríbeme y de una te contesto. Chao.